Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Bien, ustedes saben, es obvio, ¿no?, lo importante que es para nuestro gobierno la educación de nuestro país. Y hoy día tenemos un desafío tremendamente importante que es la reactivación del sistema educacional. Han sido años difíciles para los estudiantes, también para las comunidades educativas, y por eso es que queremos reiterar la valoración que hoy día hizo el presidente de la República respecto a este esfuerzo transversal de las distintas fuerzas políticas democráticas de nuestro país por avanzar hacia la revinculación escolar de nuestro país. Hoy día se anunció un plan de acción en esa dirección, ¿no?, que consiste en atender la salud mental de nuestros estudiantes, en poder revincular a estudiantes y asegurar mayor asistencia escolar, y también para poder fortalecer los aprendizajes que se vieron afectados producto de la pandemia. Pero además creando un consejo, ¿cierto?, un consejo asesor amplio donde existen personas vinculadas a distintos ámbitos académicos, políticos y transversalmente dispuestos a poder avanzar en esta dirección, ¿ya?, que es una de las urgencias y desafíos fundamentales del periodo, ¿ya?, porque por la educación, a través de la educación también construimos una mejor democracia, un país más justo, un país más desarrollado, un país más humano y un país más amigable. Y este plan cuenta con 4 elementos para precisar, ya lo señalaba anteriormente, pero la ampliación de la cobertura del plan de salud mental a 100 comunas y 1.200.000 estudiantes, un esfuerzo significativo. La semana pasada tenía una conversación con una vecina donde señalaba lo importante que era para ella atender a la salud mental de la infancia, de los estudiantes. Y bueno, aquí hay compromisos concretos y acciones concretas que apuntan a hacernos cargo como gobierno y como sociedad de la salud mental de nuestros niños y niñas. También la convocatoria a 20.000 tutores para reforzar a estudiantes con rezago en su aprendizaje. Esto también ha sido conversado a nivel público, ¿no?, y es parte de las preocupaciones de nuestro gobierno, pero es una preocupación también transversal. Y esto incluye más a 1.300 gestores para mejorar las tasas de asistencia a la escuela. Estos gestores tienen una tarea importante de hacer esa vinculación, ¿no?, uno a uno, y por eso se requieren personas dispuestas, con voluntad, con capacidad de hacer ese proceso de revinculación al sistema educativo. Y además el Consejo Asesor Amplio que les mencionaba anteriormente, donde hay distintas personas ligadas a distintas militancias, por cierto también del mundo de la oposición, lo cual es muy destacable. Y quiero decir esto porque si podemos hacer compromisos transversales en educación, donde históricamente se han producido diferencias que son políticas, que son ideológicas, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en materia de seguridad, que está siendo la principal preocupación de nuestra ciudadanía? Hemos tenido, por cierto, avances. Creamos la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Nuestra ministra del Interior junto al subsecretario más del Interior han hecho una labor impecable, ¿cierto?, viajando a regiones, haciendo anuncios importantes, ahora recientemente para poder, por ejemplo, fortalecer nuestras fronteras que están botadas, que tienen una infraestructura muy precaria, y eso implica inyección de recursos, implica además uso de tecnología para poder hacer fiscalización y monitorear las fronteras de nuestro país a propósito del problema de la migración. Pero no basta con eso. Necesitamos un compromiso transversal en materia de seguridad para poder mejorar la capacidad de respuesta de nuestra institución en la persecución del delito y del crimen organizado. Y en ese sentido esperamos, como gobierno, que a pesar de las diferencias que se puedan tener respecto a elementos coyunturales, podamos sellar este compromiso transversal antes del receso legislativo. ¿Y por qué decimos esto? Es porque la ciudadanía no podría entender que empiece el receso legislativo sin antes haber logrado sellar este compromiso transversal de las distintas fuerzas políticas que hoy día tienen representación en el Congreso, y hablo particularmente de las fuerzas políticas democráticas. Y ahí esperamos, obviamente, y siendo optimistas, que los próximos días tengamos señales de mayor apertura para poder tener a la mayor cantidad de gente sobre la mesa, porque esto no se trata del Ejecutivo,
no se trata si le va bien o no al gobierno solamente, sino que se trata de que a la ciudadanía le vaya bien y podamos entregarle respuestas concretas, políticas públicas, legislación y acciones concretas para enfrentar una de sus principales preocupaciones, que es la seguridad ciudadana. Así que esperamos, así como tuvimos un espíritu colaborativo y transversal en materia educacional, también lo tengamos en seguridad. Sabemos que la coyuntura muchas veces nos come las agendas, ¿no? Pero si tenemos una perspectiva mayor, con mayor altura de mira, si miramos, damos 2 pasos hacia atrás y miramos en perspectiva lo que está pasando, la verdad es que tenemos confianza en que va a haber una comprensión mayoritaria de que necesitamos entre todos defender nuestras democracias, y ello implica defender también la legitimidad de nuestras instituciones. Y esas instituciones no son solamente el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, sino que también instituciones históricas como la capacidad de llegar a acuerdos. Y la demostración de poder llegar a acuerdos tenemos que generarla entre todos y todas. No es una tarea solo del Ejecutivo. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día se concretó la acción de la oposición en el Tribunal Constitucional, que se busca revocar los indultos otorgados por el presidente, y se llamó al gobierno a allanarse a lo que defina el TC sobre ese tema. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno? ¿Allanarse a lo que determine el tribunal o defender su posición en la sede? Y también preguntarle si hace una autocrítica a sus dichos del pasado lunes sobre si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta. ¿Cree que le generó un costo político al gobierno por las repercusiones que trajo esa frase? Hay 2 preguntas ahí, ¿no? Con el ministro pensamos lo mismo, y tal como dije el lunes anterior, en el día de mi vocería, no hay ningún elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad de los indultos. Lo señalé el mismo día de la vocería, al menos 2 oportunidades, lo ha señalado el mismo ministro de Justicia. Y por lo tanto el Ejecutivo y el Gobierno piensan exactamente lo mismo respecto a esto. Además, y tal como ha señalado el ministro de Justicia, quien hoy día es el que lleva este tema tanto en lo técnico como en lo político, y que ha sido muy claro, ¿no?, que al momento de tener esta discusión en la Contraloría General de la República y hoy día en el Tribunal Constitucional, ya la discusión es netamente jurídica. Ahora bien, y como también ha señalado el ministro de Justicia, lo que él señala y que está en cuestión por parte del requerimiento presentado por la oposición es la institucionalidad de los indultos. Y es una discusión que nos lleva a pensar más allá de los indultos de un gobierno en particular, sino que de todos los gobiernos. Y eso es lo que está en el fondo de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que a nuestro juicio además es más político que jurídico en su argumentación. Preguntas. La segunda pregunta, ministra. Primero, entonces, decretar que van a defender eso en el tribunal, y la segunda pregunta sobre la autocrítica a su frase de la semana pasada. Es que respondí ambas preguntas. Pensamos exactamente lo mismo, y tal como señalé en mi vocería del lunes pasado, y durante ese día, no hay ningún elemento jurídico que ponga en duda la legalidad de estos indultos. Todo lo que ya conocimos tiene que ver con responsabilidades políticas que se han asumido al más alto nivel, no solamente desde la cartera correspondiente, sino que desde la jefatura de gabinete del presidente, y hoy día la discusión respecto a los indultos está radicada específicamente en el plano jurídico ante los requerimientos de la oposición, en la Contraloría General de la República y en el Tribunal Constitucional. Y además, vuelvo a insistir, este tema lo lleva técnica, jurídica y políticamente el ministro de Justicia. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar cómo afecta este tema de los indultos en la conformación de las listas para consejeros, considerando también los dichos del ex senador Guido Girardi de que una lista encabezada por Apruebo Dignidad podía ser la lista del indulto. ¿Cómo puede afectar esto en esa conformación de listas? Y si es que usted considera un fracaso no ir en una lista unitaria, Apruebo Dignidad con Socialismo Democrático, considerando también los dichos del presidente Boric de unir la alianza de gobierno. Sí.
Mira, más allá de las opiniones de las personas, ¿no?, que son legítimas respecto a este debate que hoy día toma más relevancia o viene hace un par de semanas atrás, ¿no? No es nuevo, pero adquiere cada vez más relevancia a propósito de las próximas fechas a inscripción de listas, dado el acuerdo constituyente que además ya está promulgado, ¿no?, y mañana estaría en el diario oficial. Aprovecho de avisarles, sí. De la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente, ya fue promulgado y mañana estaría en el diario oficial. Pero sobre eso no es bueno caer en caricaturas en general, ¿ya?, porque empieza la política nuevamente a entrar en una discusión muy pequeña. Y lo importante para nuestro gobierno, y lo ha dicho tanto el presidente de la República como nuestra ministra Sexpress, la ministra Analía Uriarte, que lo dijo muy claramente el fin de semana, lo ideal es tener a la alianza de gobierno unida en torno a esto. Incluso más, hemos señalado desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, porque entendemos que es importante que las fuerzas progresistas vayan unidas a defender y establecer los principios para una sociedad con mayores derechos, una sociedad que involucre a todos y todas, ¿cierto? La clase media se siente postergada en general, de las políticas públicas, de las garantías constitucionales en materia de derechos fundamentales como salud, pensiones, educación, y por lo tanto, claro, el escenario ideal para el Ejecutivo es la unidad, la cohesión para enfrentar los principales desafíos que tiene nuestro país, eso en el ámbito de políticas públicas como en el ámbito constitucional, que es una discusión obviamente muy, muy relevante. Ministra, respecto a la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, ¿usted coincide en lo que dice la ministra Analía Uriarte de que si hay parlamentarios oficialistas que apoyen esta acusación, están ofendiendo al presidente? Hay otras personas que dicen no deberían llamarse oficialistas si es que eso ocurre. En el fondo, ¿cuál es el llamado a la alianza de gobierno en esta tramitación? Nuevamente, actuar unida. Las acusaciones constitucionales que se han presentado, la verdad es que son bastante improcedentes, infundadas. Y por eso, además, el Ejecutivo estaba respaldando total y absolutamente al ministro Jackson respecto a su acusación constitucional, y se lo hemos señalado tanto pública como en reuniones a los distintos representantes de los partidos políticos y de las bancadas, que en la línea de la defensa, ¿cierto?, de nuestra democracia, de nuestras instituciones, para poder además abocarnos lisa y llanamente a las tareas urgentes que nos ha puesto la ciudadanía por delante, se requiere ese apoyo, se requiere esa capacidad, se requiere esa altura de mira, se requiere no solamente la lealtad, ¿ya?, sino que la responsabilidad política de poder defender a nuestro ministro ante una acusación que además es completamente improcedente. Pensando en lo que dice la ministra Uriarte sobre una ofensa directa al presidente, ¿ustedes hacen el mismo análisis? ¿Eso está compartido en el comité? Más que eso, no es solamente eso, ¿no? Lo trataba de decir. No es solamente el mensaje que se da al presidente de la República, sino que hay que mirar mucho más allá de el ámbito del Ejecutivo o de nuestras propias burbujas, ¿no? Hay un contexto además internacional respecto a esto. O sea, yo creo que las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas, en estos momentos de la historia, estamos más que nunca llamados a no solamente profundizar nuestras democracias y nuestras instituciones que se han visto permanentemente socavadas por el descrédito, el cuestionamiento, la delegitimidad, y hablo en el sentido amplio de las instituciones. Y por lo tanto no es solo el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, sino que la defensa de la democracia y sus instituciones. Hola ministra, buenas tardes. Tengo entendido, según lo que nos manifestaron algunos participantes del comité político, que la situación de la ISAPRES fue parte de lo que se conversó en esta instancia. Quería saber cómo está el gobierno enfrentando el tema de la eventual crisis de las ISAPRES. Ah, ok. ¿Sí? Yeah. Ministra, quisiera saber cómo está el gobierno enfrentando este tema, considerando de que hay cierta preocupación principalmente en los afiliados al sistema de la ISAPRES. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno y hasta qué punto es posible pensar en algún tipo de legislación transitoria en el momento en que haya que implementar el fallo de la Corte? Bueno, todos estos temas el Ejecutivo siempre los tiene que abordar con prudencia, porque además aquí hay involucrado otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, que emitió un fallo
que es muy claro, ¿cierto?, en su sentencia de establecer responsabilidades por incumplimiento de la ISAPRE, que tienen que ver con el modelo de negocio de la ISAPRE, que se arrastra hace mucho tiempo, ¿no? Esto no parte en este periodo de gobierno, parte desde antes. Tiene que ver con una situación, obviamente, de abuso en materia de planes, que han sido más recurrentemente demandados por los propios usuarios de las ISAPRE, y ese fallo es el que se tiene que cumplir, ¿no? No nos corresponde a nosotros como Ejecutivo cuestionar ese fallo de la Corte Suprema, y la Superintendencia, que es la encargada de ver cómo se da el cumplimiento al fallo, tiene un tiempo establecido para esa respuesta. Y me imagino, evidentemente, que como una institución responsable tiene que analizar todos los componentes de aquello, porque son muchos planes, son muchos elementos que están sobre la mesa, y lo que ha dicho la ministra de Salud, que la principal preocupación es sobre los usuarios, que los usuarios se sientan protegidos de lo que vaya a suceder, que podamos además tener garantías, ¿cierto?, de que tú puedes tener tus prestadores, ¿cierto?, tanto públicos como privados, esa libertad de poder elegir también es importante, pero sin nunca cuestionar la aplicación de un fallo que es contundente en esta materia. Por lo tanto, siempre esto se trabaja con prudencia, con responsabilidad, sin caer en netas presiones o meras presiones comunicacionales que surgen a veces desde los interesados, ¿no?, en esta materia, porque para nosotros es muy importante defender la división de poderes en esto y cada uno dar el cumplimiento a lo que le establece la Constitución y las leyes. Bien. Muchas gracias. Hasta luego.